con Cristo y los hermanos. Saludos hermanos, les hablamos por WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Esta noche me acompaña Pablo Rodríguez. Muy buenas noches, hermanos. Saludos, Pablo. Estamos de nuevo aquí en este programa y oportunamente queremos destacar que lamentablemente el fallecimiento de Benedicto XVI, ¿verdad? Eso pasó el 31 de diciembre. Comenzamos el programa la semana pasada y hablamos sobre los planes apostólicos y planes que uno hace al comenzar un año, pero desde el muy referente de cristiano. Y como cursillistas, pues con más razón cuando pensemos que nuestro apostolado en la calle supone nuestro entorno de vida. Y fíjense, cuando hablamos de ¿verdad?, cómo impacta en otros lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, y no va, como Benedicto XVI, lo que ha escrito. Un teólogo de primer orden, ¿verdad? Y la historia de él es espectacular. Pero quisiéramos hacer un programa para reconocer algo que nosotros también debemos de hacer. Y es que Benedicto XVI escribía, pero cuando él tenía 40 años, él empezó a hacer unas charlas explicando lo esencial y lo básico de ser un cristiano. Y en el 1968, él publicó un libro que se llama Introducción al Cristianismo. Y uno dirá, bueno, ¿y eso? Bueno, pues eso que escribió cuando tenía apenas 40 años, ¿verdad?, impactó la vida de tantos porque se utilizaba ese libro tanto en los seminarios católicos como también protestantes, luteranos. Otras denominaciones no católicas tomaban ese escrito de Benedicto XVI para iniciar en la vida cristiana, en lo básico, en lo esencial. En Cursillo le decimos lo fundamental cristiano. Pues tocó muchas mentes y muchos corazones. Y nosotros queremos compartir con ustedes 8 conversos que eran ateos, agnósticos o políticos, ¿verdad? Políticos de ala izquierda, marxista, ¿verdad? Y cómo a través de los escritos o escuchar charlas de Ratzinger, ¿verdad?, cambiaron su vida y se hicieron católicos. Y por eso me acompaña aquí Pablo, para poder compartir estos 8. Sabemos que son muchos, sabemos que son tantos, pero 8 que queremos compartir con ustedes, que de una manera tremenda fueron tocados por lo que hizo Benedicto XVI. Sí, por los distintos escritos de él, incluyendo, como dijiste, Introducción al Cristianismo, que se originó de unas charlas que él dio sobre el credo que contiene las verdades básicas, ¿no?, de nuestra fe católica. Los ejemplos que tienen aquí incluyen a un joven chino que vivía en España, que los familiares eran taoístas, incluye ateos ingleses, periodistas, científicos, gente que eran anglicanos y gente que eran presbiterianos, pero que se habían alejado por completo de la religión. O sea que ha habido mucho cambio por sus escritos, que aparentemente son muy profundos. Y yo te tengo que hacer una confesión, que cuando Benedicto XVI salió papa, yo dije, oh no, mira quién salió, porque por haber estado en la congregación de la doctrina de la fe, pues se hablaba de él como alguien súper conservador, y también uno quería alguien que fuera de acá. Había un colombiano entre los posibles candidatos a papa y no sé qué, y un africano, creo. Pero luego, especialmente de todo esto que he visto, verdaderamente tiene, y de la amistad que ha tenido que tenía con
Juan Pablo II y que luego siguió teniendo con Francisco. Es impresionante, o sea, los escritos de él, la profundidad de sus escritos y la gran diferencia que ha hecho en la vida de muchísima gente. Y sí, me voy a tener que ponerme a leer sobre estas obras, especialmente Introducción al Cristianismo, que muchas veces uno como que debe empezar desde el principio y hacer un repaso de todo. Pues está hablando de un joven que era ateo, que era de familia china, descendientes de chinos, pero que vivía en España, en Navarra, y la novia era muy católica. Y él pensaba que el catolicismo era una tontería, que lo que hacía era que la gente asustara a la gente y que apartarla de la realidad y que por lo tanto él iba a cambiar a su novia, pero para eso tenía que conocer sobre la fe católica e iba a debatir los preceptos de la fe católica y a enseñarle a ella cómo era una tontería. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Él se convirtió, dice que en 48 horas ya había cambiado tremendamente. En vez de que le controlara la cabeza a la religión como él creía, pues en verdad le llegó al corazón. Y eso empezó buscando introducción al cristianismo. Y lo menos que aparecía es que una introducción al cristianismo había sido escrita por el Papa. Y él dijo, el Papa Benedicto XVI, y dijo, tremendo, porque ahora voy a desmontar todas estas tonterías, voy a descubrir estas cosas que no son ciertas directamente con el Papa. Y el que cayó fue él, su vida le cambió. Dice que pensaba que el argumento iba a ser que creemos en Cristo porque sí, porque me da la gana de creer en Él, que no fue así, pero que lo que encontró es que se basaba en una razón imparcial, que era súper objetiva y que se aguantaba muy bien. No era un porque sí, porque a mí me da la gana de creer, sino que en esos escritos del Papa Benedicto XVI, pues hacía un gran impacto en él. De hecho, fue bautizado apenas en la Pascua pasada, en la Pascua de 2022. Su nombre es Juan Dung. Así que ese fue el primero. Y interesante, ¿verdad? Porque ese jovencito enamorado de la nena se mete en Google y dijo, déjame ver, voy a debatir esto y déjame ver mi introducción al cristianismo. Y con eso tratar de convencer a la nena que era católica. Y mira, cuando le puso introducción al cristianismo, el primer escrito que salió en Google fue lo que escribió en aquel entonces el Joseph Ratzinger. Imagínate. El otro caso era un hombre que era presbiteriano, era biólogo de familia protestante, pero de estas personas que criados en esa fe presbiteriana, cristiana, se había alejado del cristianismo. Y como era biólogo, una persona de ciencia, trabajó 13 años como biólogo en el Departamento de Pascua y Vida Silvestre Salvaje en Oregon. Y lo que cree mucha gente, que hay un choque entre la fe, ¿verdad?, y la ciencia, entre el cristianismo y la ciencia, que son incompatibles y que la fe era algo no razonable. Todo lo contrario. Joseph Ratzinger, igual que Papa Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo II escribió un libro que se llama La fe y la razón. Él decía que la fe no se sostiene sin la razón y la razón no puede subsistir sin la fe. ¿Ves? Entonces, estas personas que son de ciencia, al principio creen tener la respuesta para todo. Y sin embargo, las propuestas tanto de Juan Pablo II como especialmente Joseph Ratzinger, cuando hablaban de la fe, decían, no, es que no hay un conflicto entre la fe y la ciencia. Lo que la fe católica cristiana plantea es que si bien los científicos conocen cómo es que funciona lo creado,
pues mira la parte del espacio, la parte de la física, la parte de la química, la parte de la biología, y entienden cómo funciona esa creación. En la fe cristiana no tienen ningún problema con eso. Simplemente lo que dice, eso que tú bien sabes cómo funciona, nosotros sabemos muy bien quién fue el que lo creó. Así que no hay una incompatibilidad, sino que tú entiendes algo de lo que alguien creó, que es Dios. Dios lo creó y tú te has empeñado en querer descubrir, y eso está súper bien dentro de la ciencia, de descubrir qué hizo el creador y entender cómo funcionan las cosas creadas por Dios. Y dice que leyó una entrevista con el Papa Benedicto XVI en la que hablaba precisamente sobre la ciencia y la fe y quedó muy impresionado y de ahí pocas semanas después dice que entró a una librería y se compró un montón de libros católicos y un rosario y 3 años después se hizo católico y ahora es sacerdote y párroco en Oregón. Dice que también su madre y su hermana se hicieron católicas en el año 2021. Sí. Hay otro, un tercero, este era iraní, que había sido ateo y marxista, que ese fue impactado no por algo que leyó en sí, sino por la visita de Benedicto XVI a Estados Unidos. Y como él se vio a través de los medios, este es un periodista que escribe en medios ingleses y norteamericanos, pues se impactó con él y él trató entonces de buscar más información sobre Benedicto XVI y tomó el libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI y eso lo impactó mucho. Esta es una persona que desde los 12 años había decidido que Dios no existía y había leído muchísima filosofía y buscando muchos autores ateos o sea, se había encauzado él por ese lado desde que era pequeñito. Y cuando leyó Jesús de Nazaret parece que tiene muchas referencias a las Sagradas Escrituras y él no podía entender mucho porque no tenía ningún trasfondo cristiano. Imagina, es iraní, posiblemente era musulmán, su familia, aunque él parece que no practicó ninguna religión. Y pues entonces así fue entrando en lo del cristianismo y dice que lo que más le impactó, una idea que leyó, de que Dios Todopoderoso se había encarnado y había entrado en nuestra historia. Eso para él fue una revelación increíble. O sea, que Dios se haga hombre para ser como nosotros y entrar en nuestra historia y por supuesto para salvarnos, para nuestra salvación. Y dice que ahí fue que comenzó la conversión de él y en el 2016 se hizo católico y escribe libros sobre cómo educar en la fe. Para él tiene que haber sido, porque para un musulmán convertirse al cristianismo o alguien de origen musulmán, aunque no fuera practicante, debe ser algo un poquito arriesgado, un poquito fuerte. Así que Dios lo bendiga y que siga ahí en la fe, bien protegido. Sí, interesante, pues porque ese muchachito le impacta lo que ninguna religión ni nada en la historia de la humanidad pudo comprender. De hecho, tanto los romanos que creían en un montón de dioses y los judíos, musulmanes. Miren que los musulmanes tienen 800 nombres para referirse a Dios. Y sin embargo, Dios se ha hecho verdaderamente hombre para hacernos hijos de Dios, ¿verdad? Y ese se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado, que lo recoge a sí mismo el Evangelio. Es un asunto de cercanía, de ternura, de un Dios que se abaja, se comprende, que se hace, ¿verdad? La compasión al ser humano. No es un lejano sometimiento, sino un acompañamiento que te entiende, porque Él mismo padece, ¿verdad? Con nosotros en todo nuestro camino. Y eso fue lo que le impactó muchísimo a ese muchacho. Tenemos otro que es un judío New Age.
Muchas personas, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando hablan sí, de tradición judía, pues ahora hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque no hay varias categorías de judíos, ¿verdad? Los judíos ortodoxos, que son bien conservadores, pero hay unos judíos que tienen nada más que por sus ancestros, son judíos, pero no creen en nada y ya son muy, pero muy famosos en Wall Street. Sí. Pues el judío New Age que soñó con Jesús. Eso fue una experiencia muy bonita que él tuvo. Se llama Roger Dubin. Fue criado en una familia en New York, agnóstica, ¿verdad? Tradición judía, pero no creían en nada. Y vivió una decepción, un vacío de la nueva era. Claro, lo que es muy influyente hoy en día, que el New Age adopta un montón de ritos orientales y hace un merecumbe, una mezcla ahí, y encontró un vacío. Pero le intrigaba algo de Cristo. Y al final de su pontificado de Juan Pablo II, este muchacho tuvo un sueño con Jesús. Y él decía que cuando Benedicto XVI lo nombran papa, él dice que él estaba en un balcón, ¿verdad? Viendo a Benedicto cuando estaban ahí, ¿verdad? Desde su balcón que hacen ¿verdad? Sus charlas. Y que en un zoom de eso que le dieron a él lo vio de frente y esa mirada, él le penetró en su corazón. Porque los ojos de Benedicto, que fue la toma que tiraron de televisión, él dice que eso fue que penetró directamente hacia él a lo más profundo de su ser. Y eso algo tocó en él que empezó a llorar, que empezó a sentir de que todo iba a cambiar en su vida. Era como una espada, la espada de doble filo que decía Jesucristo. Y ese hombre se bautizó en el 2007. Un hombre que vino de lejos, como decimos nosotros. Estaba en un bar en el aeropuerto, imagínate, y mirando televisión y de momento aparece Benedicto en el balcón cuando es elegido papa, nombrado papa y sale, y ese impacto, él dice que esa mirada, ahí quedó él, dice ya en convertido, en el proceso. Entonces hay una que es jovencita, porque esta empezó a los 19 años a asociarse con grupos ateos y era una militante de ateos, de grupos de ateos, de familias sin una relación con la fe, y quiso refutar a lo que ella llamaba los peores enemigos de la razón, que eran según ella los católicos. Así que decidió leer al Papa Benedicto XVI y empezó por un discurso de él en el que Benedicto defendía la razón frente a la fe ciega. O sea, y luego leyó el librito más corto que encontró, que era sobre la conciencia. Y en base a esos dos libros, esas lecturas, pues empezó ella en su proceso de conversión. Dice que esperaba demostrar la irracionalidad y los prejuicios de manera que pudiera vindicar su ateísmo. Pero por el contrario, que al leer esas lecturas de Benedicto, encontró un Dios que era el Logos, no un dictador sobrenatural que aplasta la razón humana, sino el estándar de bondad y de verdad objetiva. Dice, era una percepción de la fe humana más sutil y sí creíble de lo que esperaba. O sea que Benedicto verdaderamente, guiado por el Espíritu Santo, ha podido convertir a tantas y tantas personas. Hay también una senadora. Hay una senadora del Partido Socialista de Obreros Españoles, se llama Mercedes Harós. Y esa señora, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Partidaria de ese movimiento izquierdista marxista. Y ustedes saben, por más que quieran disfrazarlo, el Partido Socialista se fundamenta en unas ideologías marxistas muy anticristianas. Pero ¿qué pasa? Un hijo de ella, pues, se entusiasmó y se unió a los hermanitos del Cordero. Y el nene, el hijo de ella, se hizo católico. Por inspiración de lo que causó Juan Pablo II en ese niño. Y ese nene en el año 2000 fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Y esa señora, claro, fue a llevar a su hijo
porque el Papa se cuestionaba a ella, pero ¿cómo el Papa aquí en Roma, que lleva a su hijo a la Jornada Mundial de la Juventud, ha metido 2 millones de jóvenes aquí? O sea, para ella eso la tiró del caballo, como diríamos nosotros, con referente a San Pablo. Y esa señora no se acordaba ni el Padre Nuestro, pero así comenzó un cambio de mentalidad de ella y se empezó a formar leyendo los libros de Ratzinger. ¿Qué pasó con esa señora? Esa señora, dentro del Partido Socialista Obrero Español de Cataluña, de hecho, el Partido Socialista de Cataluña, son súper, vamos a ver, súper militantes. Y ella desde ahí, por ser esas bien liberales, ese partido, ella trató de defender políticas pro vida y pro familia. Lo cual ese partido, bien el médico, bien anti, una ideologías bien contrarias a la fe, pues ella no pudo. Ella no pudo seguir participando en el partido en el cual ella era senadora. Imagínense eso. Así que el seguimiento de Jesucristo, que suponía un cambio de mentalidad, tuvo que ese choque con una ideología radical socialista que se sabe que todavía prevalece, y ella, esa señora, definitivamente tuvo una conversión, un cambio, y que supuso toda su carrera política por seguir el Evangelio. Hemos tenido chinos, españoles, estadounidenses, y aquí hay ahora un periodista alemán, Sewald. sí, Peter Sewald, que era alemán, igual que el Papa Benedicto XVI, y dice que mucha gente conoció sobre la iglesia, sobre Cristo, a través de sus entrevistas de Benedicto XVI. Y una misma entrevista de esa que él le hizo fue lo que resultó que él empezara su proceso de conversión. Dice que él era muy católico, era monaguillo, y poco a poco se fue alejando de la iglesia y también se hizo marxista, dejó la iglesia del todo en el 1973. Y poco después se dio cuenta al entrevistar a Ratzinger que los estereotipos que había en contra de Ratzinger, como quizás algunos que yo pudiera haber tenido, a pesar de respaldarlo de todas maneras, eran equivocados. Y él escribió también, y escribió La sal de la tierra y La luz del mundo, que son libros que han acercado a cientos de miles a Dios. O sea, escribió también 2 semblanzas sobre Benedicto XVI, y esos libros han hecho un gran impacto. O sea que no solamente él como periodista se convirtió por Ratzinger, sino que él ayudó a otros, muchos cientos de miles, a convertirse también. Debo decir que ese libro entrevista que hizo Peter Sewald a Ratzinger, a mí me fascinó. Si hay algo que quieren conocer bien de todos los temas, porque eso es una entrevista que le hizo a alguien que era ¿verdad? También compatriota como él. Son alemanes, sí, pero es que en Alemania los que son de Bavaria son bien particulares, ¿ves? Y ellos son de la misma área de Bavaria, ¿ok? Entonces, este hombre, cuando hace esa entrevista a Joseph Ratzinger, mira, yo he leído ese libro y me lo disfruté de tapa a tapa. ¿Por qué? Porque este hombre le preguntó de todo lo controversial, desde lo que usted se puede imaginar que esté pasando en la iglesia. Y con esa paz que ese hombre le contestaba, con una sabiduría, con una humildad, y temas controversiales. Ese discurso que hablaba la muchacha de Ratisbona, que fue de los primeros discursos que él dio como papa, eso provocó un revolú porque él citó sobre un comentario que hizo alguien sobre Mahoma. ¿Para qué fue eso? O sea, lo querían limpiar el pico. En esa entrevista,
le preguntan, inclusive él pidió disculpas porque eso no lo dijo él. Él estaba citando y fíjense que hasta lo recoge en esto que estamos hablando de la muchacha, donde él sostenía la fe con la razón. Y eso tenía mucho que ver con eso. Y él citó a alguien que dijo que eso no debía haber sido así, ¿verdad? Pero él se disculpó porque era tan humilde. Pero asimismo habló de que Juan Pablo II le encargó a él de todos los desastres estos de los pederastas y de los abusos sexuales dentro de la iglesia. O sea, temas complejísimos, homosexuales, de cualquier tema. De eso lo narra en esa entrevista. Yo les invito a que lean La Luz del Mundo, aunque es del 2010. Está, pero bien actual todo lo que está viviendo hoy en día la iglesia. Y el último ejemplo es de la periodista inglesa de clase alta, Mary Wakefield, que trabajaba para el semanario inglés The Spectator y que era de clase bien alta, era noble, dice, por ambos lados de la familia, y que en su casa casi nadie era religioso, solamente una abuela. Se consideraban socialmente, no religiosamente, socialmente anglicanos, porque es lo que le corresponde a la clase alta. Dice que una tatarabuela presumía de que ella no dejaba entrar a nadie que fuera católico a su casa, porque eso era algo extranjero, eso era algo como vudú, y que ella no permitía eso. Y dice que leyó La sal de la tierra, en la entrevista que Peter Sebald le hizo a Ratzinger, y ahí fue que fue el impacto grande. Entendió que lo que Ratzinger dijo, fue lo que más le impactó, fue que Ratzinger dice que la fe da gozo. Cuando Dios no está, el mundo queda desolado y todo se vuelve aburrido, todo es completamente insatisfactorio. Es fácil ver hoy como un mundo vacío de Dios se consume a sí mismo cada vez más. Se hace un mundo sin alegría. La gran alegría viene del hecho de que hay un gran amor, y ese es el mensaje esencial de la fe, que era radicalmente amado. Eso le puso orden a muchas sensaciones confusas que ella había tenido a través de su vida, pero que tendían a esa búsqueda de ese amor. Y verdaderamente con los años uno se da cuenta de todas las cosas malas que uno ha hecho, buscando ese amor, y cómo está ese Dios tan cerca de nosotros, como siempre yo digo, más cerca de nosotros que nosotros mismos, en su gran amor hacia nosotros. Dice que a través de Benedicto XVI se convirtieron muchísimos anglicanos y luteranos. Eso incluyó a 15 obispos y 200 clérigos anglicanos, además de unos 10.000 laicos. Hizo un impacto grande en la iglesia. Y también, pues, Benedicto beatificó al cardenal John Henry Newman, que había sido un clérigo y teólogo muy importante anglicano, que se convirtió al catolicismo, se había convertido al catolicismo en el 1845. Benedicto lo beatificó en el 2010 y fue canonizado por el Papa Francisco en el 2019. O sea que han sido unos impactos. Hasta el entonces príncipe Carlos estuvo en la ceremonia de canonización y no sé si de beatificación también del cardenal John Henry Newman. El impacto ha sido grande. Definitivamente hay mucho de qué hablar de Joseph Ratzinger, humilde, ¿verdad? Como bien decía Pablo, pues mucha gente por la promoción negativa que la prensa le tenía, inclusive gente de la misma propia iglesia, pues porque él era tan sabio, pero tan humilde, que mucha gente creía que él era una persona antipático, todo lo contrario, una persona con una bondad. Él fue el perfecto de la doctrina de la fe. De hecho, él no quería, él ¿sabe lo que le gustaba? Él le gustaba ser profesor de la universidad. Eso es lo que él quería. Y tantas veces, porque fue quien lo trajo para allá, fue Juan Pablo II. Y dijo, no, tú te quedas conmigo.
tantas veces que le dio cartas de renuncia y él le dijo, no, tú te quedas conmigo. Tan es así que él fue el quien hizo, ¿verdad?, la misa exequial de Juan Pablo II. Y el discurso que él dio antes del cónclave fue Joseph Ratzinger. Y habló contundente de la iglesia. Y lo cogieron a él. Y es un gran santo. Pero es tan y tan humilde que en el momento donde él también, con ese discurso, ¿verdad?, que él dio cuando él se retira, lo hace por humildad. Y se ve que fue algo no precipitado, sino algo acordado con Dios, ¿verdad? Dios, esto es lo mejor para tu iglesia, que en mis manos no tengo la suficiente fuerza, humilde, para poder llevarlo a término para lo que nos toca. Y hoy en día tenemos al Papa Francisco, en el cual dio una nueva perspectiva, ¿verdad?, en la iglesia. Primero, que era de acá, de América, que nunca había habido uno de este lado de acá del mundo, como diríamos, del nuevo mundo. Y todo lo que ha impactado. La iglesia siempre sopla el Espíritu Santo, guiada es propio Jesucristo. Confiados en eso siempre. Nos invita a nosotros a seguirle y seguir lo que la iglesia siempre enseña. Va a haber cizaña en todos lados, por supuesto, pero hombres así tan humildes, tan valientes, tan buenos, que ha dado la iglesia, lo menos que podemos decirle, gracias Señor, gracias Dios por habernos regalado un gran papa, ¿verdad? Y antes de eso, un gran teólogo. Hay mucha gente que dice, él es el teólogo, era el teólogo como Santo Tomás de Aquino de esta época, así de profundo y de se les reconocer. Pero nada, llegamos al final de nuestro programa y tenemos que anunciar los próximos cursillos. Tenemos cursillos de hombres del 2 al 5 de marzo. El rector soy yo mismo, pero pueden llamar al 787-789-7596 o a través de la página de cursillospr.com. Y después la próxima semana siguiente es cursillo de mujeres. Desen esa oportunidad de vivir una experiencia. Y así como estos 8 que hablamos hoy, que tuvieron una experiencia muy cercana, que por medio de otros conocieron a Jesucristo, que se encarnó, que se hizo hombre, que ofrendó su vida, que está vivo y quiere acompañarte tu vida todos los días hasta el fin de tu tiempo. Y el Señor lo que quiere es aliviar y que tú te dejes amar de Él. Como decimos en cursillo, ¿verdad, Pablo? Sí, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos.